Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 23 de julio de 2024. Comenzamos con la guerra en Ucrania. Según Business Insider, la guerra en Ucrania ha desencadenado una serie de desarrollos militares en Europa que no se había visto desde la Guerra Fría. Se están introduciendo nuevas armas y despliegues, lo que ha incrementado las preocupaciones por una posible escalada del conflicto. Hans Christensen, director del proyecto de información nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, explicó que aunque los países europeos ya reconocían la importancia de las armas de largo alcance antes de la invasión rusa, la guerra ha acelerado estas medidas militares. Las capacidades de ataque de largo alcance son especialmente útiles para alcanzar objetivos profundos en territorio enemigo, como centros logísticos y de mando, lo que puede tener un impacto significativo a nivel operativo y estratégico. La mera presencia de estas armas puede ser una disuasión efectiva contra la agresión potencial. Sin embargo, su despliegue y uso conllevan el riesgo de una escalada potencial, ya que podrían llevar a una dinámica de ojo por ojo entre potencias militares, existiendo la posibilidad de confusión y errores de cálculo, especialmente para una potencia nuclear que no esté segura de la carga útil de las armas. En una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev se revela que el 55% de los ucranianos se oponen a concesiones territoriales a Rusia para lograr la paz, un descenso desde el 65% en febrero y el 74% en diciembre de 2023. El 32% de los encuestados ahora aceptaría ceder territorio para lograr la paz y preservar la independencia de Ucrania. La mayor oposición a ceder territorio se da en el oeste de Ucrania, un 60%, y la menor en el sur, un 46%. Respecto a las condiciones aceptables para la paz, el 62% apoya recuperar todos los territorios ocupados y convertirse en miembro de la Unión Europea, pero sin embargo no pertenecer a la OTAN. El 53% apoyaría ceder Donetsk, Lugansk y Crimea, recuperando Jersón y Zaporizhia, uniéndose a la OTAN y a la Unión Europea. En clave regional, Ucrania y Moldavia están negociando el retorno a Kiev de los hombres ucranianos en edad de reclutamiento que abandonaron el país ilegalmente. Por su parte, el ministro de Defensa en funciones de Bulgaria, Tanas Tapianov, ha anunciado que Sofía está dispuesta a transferir munición sobrante e innecesaria a Ucrania. Según Radio Nacional de Bulgaria, una inspección ha revelado que el ejército búlgaro tiene munición y equipamiento adicional disponible. Tapianov indicó que algunas de estas municiones podrían ser suministradas a Ucrania y que este paquete estaría vinculado a un acuerdo con el país aliado para recibir una compensación, similar a un paquete anterior enviado. Estados Unidos y la Unión Europea están cerca de acordar un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania. Otros 10.000 millones de dólares procederán del Reino Unido, Japón y Canadá. El préstamo se reembolsará con los ingresos de los activos rusos congelados. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi, indicó que los drones de observación rusos operan sin interferencias y pueden solicitar ataques de artillería, aéreos y de misiles sobre territorio ucraniano debido a la escasez total de misiles antiaéreos portátiles entre las fuerzas terrestres de Ucrania. En su canal de Telegram, Syrskyi sugirió que las tropas ucranianas deben encontrar nuevas formas de atacar este tipo de drones, como mejorar las técnicas de interferencia y desarrollar tácticas para usar drones kamikaze unidireccionales. Además, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó que la Fuerza Aérea rusa ha establecido un nuevo récord con 132 ataques con bombas de planeadores el lunes en apoyo del esfuerzo ofensivo ruso hacia Prokopsk. Después de que Rusia avanzase 6 kilómetros la última semana en el frente de Prokopsk, el periodista ucraniano Yuri Butusov dijo que las tropas rusas centran deliberadamente sus ataques en las brigadas más vulnerables con un mando y control más deficientes. Además, informa de que hay una falta de coordinación entre los drones y la guerra electrónica, lo que conlleva una gran pérdida de efectividad de este tipo de ataques en el ejército ucraniano. El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergei Marchenko, ha anunciado un acuerdo crucial para reestructurar la deuda internacional del país, que asciende a más de 20.000 millones de dólares. Este movimiento busca evitar un impago que podría haber tenido serias repercusiones. Marchenko ha explicado que una vez completada esta reestructuración, Ucrania podrá regresar al mercado financiero para financiar la recuperación y reconstrucción del país una vez la situación de seguridad haya mejorado. El acuerdo, negociado con un comité que representa a los bancos acreedores, permitirá a Ucrania ahorrar 11.400 millones de dólares de la deuda durante los próximos 3 años y otros 22.700 hasta 2033. Cabe recordar que en 2022 The Wall Street Journal informó sobre un acuerdo previo con los acreedores para suspender los pagos de la deuda durante 2 años, con la expectativa de que la guerra terminaría en 2024. No obstante, el pasado diciembre, Reuters reveló que Kiev había iniciado nuevas conversaciones sobre la reestructuración y la obtención de financiamiento adicional. De no haber alcanzado este nuevo acuerdo, Ucrania se habría enfrentado a un posible incumplimiento de sus préstamos extranjeros durante el presente agosto. Y pasamos a Oriente Próximo, donde las fuerzas de defensa israelíes continúan su enfrentamiento con las milicias palestinas.
Las fuerzas israelíes llevan 2 días operando en el campamento de Tulkarm. Varias personas habrían muerto durante dichos enfrentamientos. Se cree que entre ellas se encontrarían el comandante de Hamas de Tulkarm y un comandante de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Dichos combates parecen ser bastante intensos, con continuas imágenes por parte palestina e informes que hablan de bajas entre el ejército israelí, bajas que no han sido confirmadas por las autoridades hebreas. El ejército israelí informó que la Fuerza Aérea ha atacado más de 50 lugares en Khan Yunis, utilizados por milicias palestinas. La operación en Khan Yunis se debe a informes de que Hamas ha estado intentando reagruparse en la zona y está siendo ejecutada por la 7ª Brigada Blindada, la Brigada de Paracaidistas y una brigada de fuerzas especiales. Además, Israel detectó varios cohetes lanzados contra el sur del país que no han alcanzado sus objetivos, aunque uno de ellos se informa que ha caído en una escuela en Nuseirat. La pasada tarde, Hezbollah lanzó 15 cohetes desde el Líbano contra la zona de Kiryat Shmona. Las defensas aéreas israelíes interceptaron algunos de ellos. No obstante, no se han reportado víctimas civiles. Con respecto a la reunión mantenida por las diferentes facciones palestinas en China, un alto funcionario de Hamas ha destacado el compromiso de la unidad nacional. El ministro de Asuntos Exteriores chino señaló que el acuerdo se centra en la gran reconciliación y unidad de las 14 facciones palestinas. Según Wang, el principal resultado del acuerdo es que la OLP se reconoce como el único representante legítimo de todo el pueblo palestino. Además, se ha alcanzado un consenso sobre la gobernanza posterior a la guerra en Gaza y el establecimiento de un gobierno provisional de reconciliación nacional. Este acuerdo representa un paso significativo hacia la unidad entre las facciones palestinas con el apoyo y la mediación de China. Durante una entrevista en Washington, Netanyahu ha dicho a las familias de los rehenes que las condiciones para un acuerdo están sin duda madurando, siendo esto una buena señal. Añadió que el acuerdo se implementará en etapas, pero confía en avanzar y mantener la presión para liberar a los rehenes restantes. Hamas respondió que no hay novedades en la postura de Netanyahu y lo acusó de prolongar las negociaciones para calmar a las familias israelíes. Se espera que Israel envíe una delegación este jueves para reanudar las negociaciones. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, alertó al Consejo de Seguridad sobre la creciente inestabilidad en el país y los riesgos de escalada, especialmente si empeora la situación en el Líbano. Pedersen informó sobre ataques aéreos recientes de Israel en Siria y hostilidades continuas en el norte y sur del país. Subrayó la urgencia de una desescalada y un alto el fuego a nivel nacional, expresando una gran preocupación por el resurgimiento del Daesh, cuyas actividades violentas podrían duplicarse este año, exigiendo una acción cooperativa global para abordar la amenaza y avanzar hacia la estabilidad en Siria. El gobierno de Yemen, con sede en Adén y Ansar Allah, quien controla Sanaa, han acordado varias medidas para desescalar la situación en relación con el sector bancario y Yemeni Airways. Concretamente, eliminar restricciones al trabajo de las entidades bancarias, reanudar los vuelos desde el aeropuerto de Sanaa a varias ciudades de la región y empezar reuniones para discutir cuestiones humanitarias y económicas. La aparición de un vídeo en redes amenazando a Francia por la participación de Israel en las Olimpiadas de París ha sido desmentido por Hamas, ya que lo ha calificado como propaganda sionista para incitar al mundo contra la resistencia palestina. Y pasamos a Europa, donde Josep Borrell ha anunciado que Ucrania recibirá la primera transferencia de 1.500 millones de dólares en pagos de activos rusos congelados a principios de agosto. Según The Financial Times, la empresa alemana Heller Tools declaró un total de acuerdos con empresas rusas que alcanzó 1,2 millones de dólares. Según el Servicio de Aduanas, estas exportaciones cesaron en junio de 2023. La principal empresa receptora de estos contratos era Trade Tools Trading House, vinculada a la operación de contrabando del FSB ruso, diseñada para evadir las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos con el fin de obtener equipos para la industria militar rusa. Por su parte, Heller Tools afirmó que si descubren que las empresas están en listas de sanciones o violan la ley, terminan inmediatamente las relaciones comerciales con ellas. Durante el lunes, Eslovaquia ha recibido los 2 primeros de los 14 aviones militares F-16 provenientes de los Estados Unidos, una entrega retrasada durante 2 años debido a la pandemia del coronavirus y a la falta de chips. El año pasado, el gobierno eslovaco aprobó un plan para entregar a Ucrania su flota de 13 MiG-29, convirtiéndose en el segundo país miembro de la OTAN en suministrar aviones de guerra a Ucrania. Durante la ausencia de sus propios aviones, otros miembros de la OTAN como Polonia, la República Checa y Hungría han intervenido para proteger el espacio aéreo eslovaco. El jefe de las Fuerzas Armadas británicas, el almirante Sir Tony Radakin, advirtió sobre la debilidad del ejército debido a una inversión histórica insuficiente. En la conferencia sobre guerra terrestre del Royal United Service Institute, Radakin señaló que hay deficiencias de personal, entrenamiento, tecnología y reservas de munición. Reconoció los desafíos financieros a corto plazo y subrayó la necesidad de abordar estas deficiencias. Radakin enfatizó la importancia de reconocer la situación actual.
El presidente serbio, Aleksandar Vučić, expresó el lunes su convicción de que los Estados miembros de la OTAN se están preparando rápidamente para una posible guerra con Rusia. Durante una entrevista con el canal serbio Pink, Vučić afirmó que aunque actualmente no están listos, cree que pronto lo estarán. Según Vučić, los preparativos militares de la OTAN están avanzando a un ritmo acelerado, más rápido de lo que algunos podrían imaginar. Comentó que estos preparativos militares son evidentes y apuntan hacia un inminente conflicto con la Federación Rusa. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó sobre estas declaraciones. Por su parte, Newsweek ha intentado obtener comentarios de la OTAN al respecto a través de un correo electrónico sin ningún éxito aparente. En las últimas semanas, la tensión entre el gobierno de Pristina y la población serbo-kosovar del norte de Kosovo ha escalado debido a varios incidentes. En el primero de ellos, un nacionalista kosovar disparó y mató a un expolicía serbo-kosovar antes de escapar a Serbia, donde fue abatido por la policía. Por otro lado, el Ministerio de Industria de Kosovo cerró varias gasolineras alegando influencia serbia y rusa, aunque se dice que estas son propiedad de empresarios locales. Además, en el lago Gociboda, un hombre lanzó una granada contra vehículos de bañistas albano-kosovares, lo que llevó al primer ministro Kurti a acusar a Serbia de actos de intimidación. En Rusia, el Kremlin ha condenado el plan de la Unión Europea de usar los intereses generados por los activos rusos congelados para financiar la ayuda militar a Ucrania, calificándolo como un robo. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que Rusia tomará medidas legales contra quienes participen en esta decisión, argumentando que es una violación del derecho internacional y de los derechos de propiedad. Peskov también advirtió que tales acciones no quedarán sin reciprocidad. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que Moscú responderá con dureza al uso de cualquier ingreso proveniente de estos activos rusos. En Estados Unidos, Biden ha transferido algunos de sus poderes a los jefes de los departamentos del Tesoro y de Estado como parte de la ley de apoyo a Ucrania, que prevé la confiscación de activos rusos congelados. En clave interna, la directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Chattel, dimitió tras fallos de seguridad en torno al intento de asesinato de Donald Trump. La general de ejército, Laura J. Richardson, en el Foro de Seguridad de Aspen, en Colorado, subrayó la creciente influencia económica y diplomática de Rusia y China en Iberoamérica. Richardson describió cómo China está jugando una estrategia a largo plazo similar al ajedrez, con 25 países iberoamericanos ya integrados en su plan de desarrollo de infraestructuras globales. Las inversiones chinas abarcan toda la región, incluyendo proyectos de metro, ferrocarriles, telecomunicaciones y empresas, que según Richardson están bajo el pretexto de la economía, pero tienen implicaciones militares, especialmente en puertos de aguas profundas, ciberseguridad, energía y espacio. Por otro lado, Rusia, a juicio de Richardson, está más bien jugando a las damas, enviando observadores a diferentes selecciones de países iberoamericanos, lo que se considera un intento del Kremlin como proyección de influencia en esta zona del hemisferio occidental. Richardson también criticó a Estados Unidos por su ceguera hacia el sur, indicando que ha pasado por alto esta región en su política exterior. En Asia se especula sobre la aparición de munición de fabricación india en Ucrania, lo que ha provocado un intenso debate entre diferentes expertos. Esto ha dado pie a especulaciones sobre el rumbo político de la India. Diferentes valoraciones se reducen a que la India ha cometido un error al confiar en los países importadores, que no han desaprovechado la oportunidad de suministrar munición india a Ucrania. Otros expertos, por el contrario, creen que Nueva Delhi está provocando deliberadamente a Rusia por su excesivo acercamiento a China. En África se ha informado que un convoy del ejército de Níger ha sufrido una emboscada hace unos días en el oeste del país por parte de militantes del Daesh, dejando más de 30 muertos. En Togo, durante un ataque a una posición del ejército togolés, militantes del Jotanim han capturado armamento, municiones y vehículos. El ataque se produjo en el extremo norte del país y se cree que dejó cerca de 10 muertos entre las fuerzas gubernamentales. En el sur de Somalia, específicamente en Jubalandia, las autoridades locales han reportado que cerca de 80 militantes de Al-Shabaab han sido abatidos. Sin embargo, desde el gobierno de Jubalandia elevan esa cifra a 135, destacando además que se ha logrado capturar armamento perteneciente al grupo terrorista. Este enfrentamiento surge tras una serie de 3 ataques coordinados por parte de Al-Shabaab contra bases militares ubicadas al oeste y sur de Kismayo. Según la versión del propio Al-Shabaab, en estos ataques habrían muerto más de 70 soldados somalíes. La situación sigue siendo tensa y refleja la complejidad y volatilidad del conflicto en la región. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.